nombre es Julieta, bueno, ya algunos me conocen, otros no. Y bueno, estoy encargada en este momento del área de archivos del Museo del Puerto, de Ingeniero White. Y bueno, en esta oportunidad quería presentarles esta presentación que tiene que ver con un poco la historia del museo, cómo se ha ido construyendo paralelamente a la historia de Ingeniero White del pueblo, ¿no? Bueno, y para empezar, acá. Ustedes al entrar al Museo del Puerto pueden encontrar en uno de sus rincones, en la cocina de lo que es el Museo del Puerto, esta pava, que les voy a leer el cartelito, que dice, el cartelito amarillo que está abajo, dice: también el Museo del Puerto tiene su historia, y también en esa historia hubo proyectos, discusiones y conflictos. ¿Por qué contar eso y no aquello? ¿Cómo contarlo? ¿Para quiénes? ¿Con quiénes? Y sobre todo, ¿para qué? Las respuestas, que han ido variando a través del tiempo, tienen lugar sobre esas mesas mientras alguien del equipo se va mate. Quien conoce el Museo del Puerto, y los otros están más que invitados a venir, tiene una cocina que justamente tiene mesas, que sábados y domingos se llena de gente que viene a tomar el famoso chocolate de las amigas, que bueno, se dice que es el más rico del mundo, eso, ¿no? Bueno, esta presentación tiene que ver con eso, ¿no? Poder mostrar o presentarles un poco la historia del museo y cómo esa historia está permanentemente cruzada, digamos, por el presente o lo que va sucediendo en el pueblo. Y en este sentido nosotros pensamos que el museo está plantado en el presente, ¿no? El presente como un método que siempre está en construcción y que necesariamente surgen nuevas preguntas para nuevos problemas, para nuevos conflictos que surgen. Por eso, en un primer punto, para nosotros lo que es importante es el construir la comunidad, ¿no? Lo que es comunidad. Justamente el Museo del Puerto es producto de esa comunidad, porque en realidad el Museo del Puerto surge en 1987 y nosotros decimos que es producto de la Vuelta Democrática, porque en realidad en 1985, ¿1887 dije? No, sí. 1987, perdón, surge el Museo del Puerto y es producto justamente de una demanda que tenían los propios vecinos de Ingeniero White con poder resguardar el patrimonio cultural del pueblo. En 1985 es el centenario de Ingeniero White y a partir del centenario se organizan los vecinos en un comité de festejos. Y ahí es cuando surge esta demanda de resguardar el patrimonio cultural del pueblo. 2 años más tarde, el Estado es quien toma esta demanda de los vecinos y desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad surge, se organiza y se abre el Museo del Puerto. En realidad el origen del museo tiene que ver con el origen de Ingeniero White, que es lo que decimos nosotros el pasado migratorio. Justamente porque Ingeniero White es producto, de mano de obra inmigrante que llega a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Para nosotros, Ingeniero White es un caso testigo de lo que es la generación del 80, ¿sí? Es un pueblo que se constituye a partir de mano de obra inmigrante, capital inglés, ¿sí? Con la empresa Ferrocarril Sud y con la exportación de cereales, ¿sí? Pensemos que Ingeniero White está, a 6 kilómetros de Bahía Blanca y tiene uno de los puertos más importantes en este momento, que es el puerto de Ingeniero White, un puerto multinacional. En este sentido, el archivo oral para nosotros, como decía, es la materia prima y que
tiene que ver y surge en este sentido de poder retomar el pasado migratorio de estos vecinos, ¿no? Y en este caso el museo entiende que en el momento en que uno le está haciendo una entrevista a un vecino, por ejemplo a Attilio Bersano, un inmigrante italiano que llega a Ingeniero White, necesariamente su pasado, su infancia en Europa, su viaje a Argentina, está íntimamente ligado a su trabajo de pescador, su trabajo diario de cómo cómo limpiar el pescado, incluso el uso que él hace del cabo de bola, ¿no? Por eso el museo entiende que hay una imposibilidad de encasillar a los actores sociales. Tienden a tener la idea de museo que socialmente se tiene. Del mismo modo, Ingeniero White en los 90 se estaba consolidando, digamos, como un espacio paradigmático de lo que es el ciclo neoliberal. Por un lado, la liquidación y privatización de entes y empresas públicas, las cuales podemos nombrar Junta Nacional de Granos, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Ministerio de Obras Públicas, y por otro lado, inversiones de empresas multinacionales, fundamentalmente, digamos, de la industria petroquímica y cerealera. En este caso, Dow, Cargill, Solvay, junto con toda la serie de políticas de flexibilización laboral que condujeron a muchos trabajadores a lo que es retiro voluntario. Y nosotros decimos que actualmente el museo es el Estado reflexionando sobre el Estado. Y es así que justamente estos talleres educativos, una de las principales preguntas es cuál es el rol del Estado a lo largo de la historia, a lo largo de distintos momentos históricos del puerto. Es decir, podemos preguntarlo sobre el Estado como promotor de desarrollo industrial, el Estado como ejecutor mismo de las privatizaciones, o un Estado que posiblemente esté instalando nuevas políticas de inclusión social. Al igual que los talleres en la cocina, desde una muestra de repasadores también se pregunta sobre un repasador, cuál es el rol del Estado, por ejemplo, frente a las importaciones. Por eso, digamos, actualmente digamos, el museo está, digamos, pensando en este rol del Estado permanentemente y buscando también la rearticulación de los lazos sociales que en los 90, digamos, se habían como disgregado. Y en este sentido, el trabajo, digamos, articulado con otras instituciones intermedias, como por ejemplo escuelas, como por ejemplo sociedades de fomento, programas como el proyecto Envión del barrio El Saladero, son, digamos, proyectos que el museo actualmente está llevando a cabo. Por eso es una de los interrogantes fundamentales para nosotros hoy en día es cómo seguir construyendo un método que es crítico y que puede llegar a ser eficaz cuando el Estado, digamos, adquiere cierta presencia en estas áreas de lo social o de lo productivo. Obviamente que es una pregunta que puede llegar a incomodar, que puede llegar a repensar, a rehacer, a movilizar. Pero, digamos, el museo en este momento está, digamos, trabajando en ese sentido. Y así es como durante el año 2013 se dan estos dos últimos proyectos que en realidad son, digamos, la culminación de años de trabajo. El primero es Tendal de Repasadores, que surge de una muestra en el año 2011. Ahí les muestro fotos de lo que es el puerto hoy, del año 2011, que surge con una muestra de repasadores de distintos vecinos de Ingeniero White y Bahía Blanca, que en realidad surge, digamos, como una demanda del propio museo que sale a buscar los objetos.
O sea, hay una convocatoria de repasadores, y obviamente en cada repasador lo que se puede leer, estas son fotos de la muestra permanente del museo. En cada repasador, digamos, se puede leer, por ejemplo, la historia particular de cada sujeto, se pueden leer recuerdos, se puede leer la historia de vida de una persona, pero a su vez también podemos llevarlo a lecturas mayores, ¿sí? Y pensar, por ejemplo, en la historia de la industria textil en Argentina. Podemos hablar del intercambio regional en el Mercosur, podemos hablar de las importaciones en distintos periodos, en relación al rubro textil, por ejemplo. Es decir, que cada repasador, cada trapo, le decimos nosotros, funciona como un documento de la vida social, ¿sí? Que obviamente, nuevamente, está cargado de tensiones, de conflictos, de contradicciones, ¿sí? Y por otro lado también, el otro libro es la publicación Qué Maestro, que también es una recopilación de todos estos talleres educativos que se dieron desde el año 2006 al 2012. Y que justamente el título completo es Qué Maestro, el trabajador como docente y la herramienta como recurso didáctico, ¿sí? En este sentido, en estos talleres era el trabajador quien se ponía en el rol de docente, ¿sí? Y a su vez hacía uso didáctico de sus propias herramientas de trabajo. Y era muy interesante analizar y ver, que es lo que recopila el libro, es cómo hace el trabajador para explicar una tarea que para él es supernatural y la hace todos los días, pero explicársela a chicos que no tienen ni idea, los recursos que utiliza, ¿sí? Por eso es importante para nosotros entender que, por ejemplo, un silbato de un práctico, con el cual, digamos, él indica las maniobras adecuadas para entrar en el puerto a un buque, ¿sí? En el taller, digamos, en un taller educativo, eso se convierte en otra cosa, justamente en un recurso didáctico. Y justamente ese trabajo que parece tan invisible es el que justamente permite la exportación de cereal y los récords de exportación de cereal que después, por ejemplo, el diario local, que es La Nueva Provincia, pueda publicar, ¿sí? Bien, por último, para concluir, digamos, quería cerrar con esta idea de las articulaciones, ¿sí? Que para nosotros es sumamente importante. La articulación, decimos, entre distintas escalas, ¿sí? Entre la historia micro, la historia personal de un vecino, ¿sí? Hasta poder pensar en un mercado mundial. Y a su vez también la articulación entre distintos actores sociales, porque también hablar